Buenas tardes, jóvenes. Hoy les voy a explicar acerca de los principios de la contabilidad. En este caso, los principios de la contabilidad son todos los principios que detallan acerca de la contabilidad o los principios que, en este caso, cuando hablamos de principios, ya bien sabemos que son todas las reglas, todas las normas o las leyes que nos proporcionan o que nosotros debemos de seguir o debemos de aplicar dependiendo de acerca de lo que es la contabilidad. Entonces, es muy importante saber cuáles son las leyes que rige la contabilidad o cuáles son las leyes que nosotros debemos de cumplir eh, con lo que establece cada una de las leyes. Al igual que en este caso, cuando hablamos de principios ya o se trata todo lo que es un sistema o la disciplina que tiene la contabilidad, son los que reflejan todas las características del sistema que el usuario tiene o que el usuario investiga acerca de cómo trabajar eh, lo que es los estados financieros. Al igual que en este caso, el propósito de los principios de la contabilidad es eh, dar información o tener la información contable que sea razonable. eh, a la vez, en este caso, que la información refleje lo que nosotros estamos realizando dentro de la empresa, que revele fielmente. Cuando hablamos de fielmente, es que tanto la información que a mí me entregaron, tengo que presentar la información o tengo que preparar los estados financieros tal como la información a mí me entregaron. Entonces, es lo que nos indican acerca de los principios de contabilidad. Al igual que en este caso, podemos encontrar los principios generales o lo que son los universales que la contabilidad describe. Por ejemplo, lo que son los principios o fundamento, también la base legal en donde nosotros encontramos cada uno de esos principios. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de lo que es la entidad, este principio bien sabemos que determina toda la información contable que ellos revelan, es decir, ya estamos hablando de los estados financieros. En este caso, la entidad debe de tener idea eh, por ley, es decir, en este caso nos hace referencia lo que es el artículo 14 como el artículo 334 y 37. Al hablar en esos artículos ya de esos artículos nos hace la base legal del Código de Comercio, siempre y cuando tenemos que hablar del Código de Comercio, tanto lo que es el artículo 2, de lo que es el reglamento del impuesto sobre la renta. Entonces es muy importante, por ejemplo, lo que es el artículo 14, en este caso ya nos habla acerca de lo que es la personalidad jurídica, la capacidad que tiene eh, de tener tanto lo que es el derecho y la obligación. Al igual que en este caso, cuando hablamos de lo que es el artículo 334, ya nos está hablando de lo que es quiénes son los que tienen la obligación de o nos dice que toda sociedad, en este caso ya estamos hablando de una entidad, que toda sociedad esté obligada a la inscripción del registro mercantil. Es decir, yo tengo una sociedad o una entidad y no tengo que registrar, entonces es muy importante regir en esos artículos, al igual que en el 337, en este caso nos hace referencia acerca de las sociedades mercantiles, la inscripción de las sociedades mercantiles, la forma de organización, tanto lo que es la denominación social
como lo que es el domicilio donde se está ubicado la entidad. El objeto es muy importante. Por ejemplo, si nosotros llegamos en la SAT y vamos a registrar un negocio, entonces, ¿a qué se refiere cuando hablo de objeto? Se refiere a qué se dedica la empresa, qué se dedica la entidad. Por ejemplo, si vamos a hablar de una persona individual o de una empresa comercial, en este caso ya estamos hablando de que yo me dedico a vender, como voy a invertir en un negocio de venta de pantalones. Entonces, el objeto tengo que escribir eh, qué es lo que tengo que realizar, qué es si es un préstamo de servicio, o si es venta de pantalones, entonces tiene que ir detalladamente cuáles son nuestras actividades que tengo que realizar dentro de la entidad. Entonces es muy importante hablar acerca de lo que es la entidad. En este caso, cuando hablamos de lo que es el negocio en marcha, dentro de ese principio nos indica acerca de lo que son los registros de las operaciones, de todo lo que ellos llevar el control de cada una de las operaciones, también ver si continúa siendo, ya en este caso cuando hablamos de negocio en marcha, estamos hablando si la empresa sigue en funcionamiento y continuará con sus operaciones en el futuro, o si nosotros evaluamos, realizamos una auditoría y miramos que la empresa o nos refleja dentro de la auditoría que nosotros realizamos, nos refleja que el negocio ya se va a liquidar, ya se va a la quiebra. Entonces es muy importante. Al igual que en este caso nos indica el artículo 24 del Código de Comercio, de que todo lo que es o ya el plazo, qué plazo yo tengo que evaluar para poder o liquidar, o la fecha me está indicando en qué fecha yo tengo que realizar la inscripción ante el registro mercantil. Pero cuando ya hablamos de lo que es el artículo 37 de lo que es el decreto 10-2012, ya estamos hablando de la ley de actualización tributaria, LAT. Entonces, en este caso ya me están indicando que ya el periodo de liquidación de lo que es que tengo que presentar, es decir, el 1 de enero al 31 de diciembre de cada periodo o de cada año de lo que ellos tienen que realizar. En este caso ya estamos hablando de lo que es el ejercicio contable. Al igual que dentro de las unidades monetarias, en este caso, este principio es muy importante, ya que nosotros, o son las operaciones o los eventos que realizan la entidad, y tiene que reflejar dentro de la contabilidad toda la unidad monetaria, dependiendo en qué país estamos elaborando los estados financieros. Y al igual que en este caso, nos hace referencia acerca de lo que es, o la base legal es de 369 del Código de Comercio. Ya nos están indicando lo que es el idioma, qué idioma tengo que presentar mis estados financieros, tanto la moneda nacional. Entonces todos los libros de lo que es los libros contables deben operarse en idioma español y en moneda nacional, al igual que si, por ejemplo, la central tiene un sucursal en el extranjero, entonces tiene que hacer la conversión de monedas al presentar los estados financieros. Dentro de lo que es la partida doble, en este caso ya hemos hablado acerca de lo que es la partida doble dentro de lo que es la contabilidad. Nos presentan o nos establece todo el registro de las operaciones o las transacciones que
que la entidad realiza. En este caso ya estamos hablando de lo que son las transacciones económicas, tanto lo que son la situación financiera de la entidad, y también tiene que llevar el registro de todos los incrementos de los bienes, tanto derecho o la disminución de las obligaciones. Recuerdan que cuando hablamos de lo que es la partida doble, ya estamos hablando del cargo y abono. En qué momento mi activo aumenta, en qué momento mi pasivo aumenta, o al contrario, en qué momento yo tengo que realizar una compra o tengo que realizar una venta. Entonces, ¿en qué rubro me va a afectar o qué rubro es el que disminuye y es el que aumenta? Entonces, es muy importante dentro de la partida doble. Al igual que en este caso nos hace referencia acerca de lo que es el artículo 368. Es muy importante. ¿Por qué menciona lo que es el artículo dentro de la partida doble? Porque en ese artículo es donde me indican o nos indican o a los comerciantes cuáles son los libros principales que tengo que llevar y quienes están obligados de llevar esos libros. Por ejemplo, en el artículo 368 nos indica que tenemos que llevar lo que son los libros y tiene que ir en orden la contabilidad. Tiene que tener el libro inventario, diario, mayor y el estado, lo que es estados financieros. Entonces son en el artículo 368 nos indica a nosotros cómo debe de ir o están obligados a llevar la contabilidad, pero en este caso en forma organizada, de acuerdo al sistema de lo que es la partida doble dentro de lo que es la base de acumulación o devengo. En este caso, este principio nos indica todos los efectos de las transacciones que han sucedido dentro del registro de la contabilidad cuando ellos informan sobre los estados financieros o lo que es, cuando hablamos de la acumulación de devengo, ya estamos hablando de la utilidad de lo que es la entidad. Entonces, al igual nos hace una referencia, o la base legal es en el artículo 52 del decreto 10-2012 del LAT. En este caso, en este sistema nos indica que dentro de lo qué sistema ellos utilizan o qué es lo que ellos adoptan dentro de la entidad para el sistema de lo que es el devengo. Entonces, eso se refiere o cuál es el sistema que nosotros estamos devengando y cuáles son los que nosotros estamos percibiendo. Entonces, es muy importante esta base de acumulación. Al igual que dentro de lo que es el periodo contable. En este caso, este principio nos indica cómo nosotros debemos de informar sobre la situación financiera de los resultados de las operaciones que ellos realizaron dentro de lo que son los estados financieros. Si ellos deben dividirse por la entidad o por el periodo, cómo ellos tienen que presentar sus estados financieros, o presentan hasta el final del año o tiene que elaborar a un año o a cada mes o cada trimestre o bimestre. Entonces es muy importante el periodo contable. Al igual que en este caso nos hace referencia acerca de lo que es el artículo 37, así como les estaba indicando, en este caso ya nos indica en qué momento nosotros debemos de presentar nuestros estados financieros o cómo nosotros, por ejemplo, ya estamos hablando del periodo contable, ya nos están indicando que es el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Entonces, nosotros no podemos presentar o realizar nuestras transacciones
pasa 2 años o no es el periodo. ¿Por qué? Porque ya la ley nos están indicando en qué momento nosotros tenemos que presentar o en qué momentos nosotros tenemos que realizar con nuestras preparación de los estados financieros. Al igual que en este caso la revelación suficiencia. Cuando hablamos de la revelación suficiencia, estamos hablando de toda la información contable que la entidad tiene o qué es lo que deben de revelar ellos o por medio de cuadros o por medio de los estados financieros o lo que es el estado de resultados. Entonces, ¿qué información ellos tienen que revelar al presentar los estados financieros ante los usuarios para que para que los usuarios interpreten de una forma adecuada o es entendible? Si nosotros tenemos que presentar nuestros estados financieros a nuestros usuarios, ellos tienen que captarlo o nosotros tenemos que presentarlo en lo más entendible. Entonces, eso es la revelación suficiente, perdón. En este caso nos hace referencia acerca de los artículos, artículo 40 del decreto 10-2012 de la ley de actualización tributaria. En este caso nos da a conocer acerca de lo que es la documentación de respaldo de las declaraciones juradas. Ellos tienen, o los obligados tienen que llevar la contabilidad completa. También los contribuyentes ya que están calificados por la ley a la administración tributaria tiene que, tiene que adjuntar la declaración anual que ellos realizan. Entonces es muy importante dentro de lo que es la revelación suficiente. Dentro de la prudencia, en este caso, este principio establecen todos los incertidumbres o la falta de certeza que ellos reconocen dentro de la entidad acerca de la presentación de la información de tanto la naturaleza como la extensión de cómo ellos tienen que presentar los ejercicios o la preparación de los estados financieros, tanto también si el grado de lo que es el juicio que ellos omiten o es necesario emitir un juicio acerca de lo que es la preparación de los estados financieros. En este caso nos hace referencia acerca de lo que es el artículo 80, que es la publicación del balance general o los estados financieros. En este caso, ya que todas las sociedades mercantiles tienen, tienen la obligación o deben de publicar sus balances generales en el diario oficial al momento del cierre de la operación de cada ejercicio contable. Es decir, ellos, por ejemplo, el año pasado ellos realizaron o cerraron lo que es el tiempo, el periodo contable. Entonces, en este caso, ellos tienen que presentar esos estados financieros dentro de lo que es el diario oficial. Al igual que dentro de las definiciones de contabilidad de sociedades mercantiles, en este caso, la contabilidad, primero tenemos que tener muy en cuenta o tenemos que despejar qué es contabilidad y qué es sociedad. En este caso, cuando hablamos de lo que es contabilidad, ya estamos hablando de todos los principios, las normas que ellos deben de llevar al realizar los estados financieros o llevar todos los registros de las operaciones que ellos, que la entidad tiene. Al igual que en este caso, la contabilidad nos proporciona, o el objetivo de la contabilidad es proporcionar a cada tiempo y tanto lo que es la información patrimonial como la información financiera que sea útil al presentarnos los estados financieros y razonable. Es decir, ellos tienen que tener
toda la información para que ellos presentan a los socios, a los inversionistas o a las entidades bancarias dentro de lo que es la contabilidad. Cuando hablamos de la sociedad, en este caso ya estamos hablando de la unión de más de dos personas que ellos aportan o aportan bienes o recursos o para formar una sociedad. Por ejemplo, nosotros somos 7 integrantes, entonces en este caso ya formamos una sociedad, es decir, nuestra empresa. Nosotros tenemos la obligación de participar dentro de la empresa o cada integrante tiene la obligación de participar dentro de la sociedad, tanto la administración, quienes eh, quedan cargas de la administración o quienes son los, cada función tiene que aplicar dentro de la sociedad al iniciar con una empresa. Al igual que en este caso, no solo es de realizar o iniciar con una sociedad, tiene que contar con un convenio, tiene que tener un contrato escrito ante la ley que nosotros ya estamos legalizados ante la ley y ante el registro mercantil que nuestra sociedad empezó tal día o tal fecha, entonces es muy importante dentro de la sociedad. Al igual que en este caso, vamos a hablar acerca de lo que es mercantil. Cuando hablamos de lo que es mercantil, ya estamos hablando de todo lo relacionado con la mercancía, lo que es el comercio o relacionado con las actividades comerciales, tales como compra, ventas, importaciones y exportaciones de la producción de mercancías. Entonces ya sabemos a cada uno ya despejamos a cada una de las partes, tanto de la contabilidad como sociedad y mercantil. Ahora la contabilidad de sociedades mercantiles, en este caso, es la contabilidad que lleva toda la práctica de cada una de las empresas comerciales que están a cargo de una sociedad, pero en este caso ante la ley. Al igual que dentro de las sociedades mercantiles, eh, es la rama de todo, de la contabilidad que lleva el registro y el control de cada uno, el control de cada uno de las operaciones de un negocio o de una entidad, tanto como una empresa comercial como una sociedad. Y el objetivo de la contabilidad de sociedades es dar a conocer a cada tiempo o a cada momento los estados financieros, dar a conocer acerca de la información dentro de la entidad. De esa información nos ayuda a tomar decisiones a nosotros como persona o como propietario o como administración dentro de la empresa. Entonces es muy importante dentro de las sociedades mercantiles. Dentro de las relaciones de la contabilidad con otras ciencias y disciplinas. En este caso, hay otras ciencias que auxilian la contabilidad, por ejemplo, lo que es la matemática. En este caso, cuando hablamos de la matemática, son los que o se refieren a los números o lo que son símbolos o figuras. Entonces la contabilidad se relaciona con la matemática. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos números al realizar nuestros cálculos de los estados financieros, tanto llevar las cuentas de cada una de las operaciones financieras dentro de la entidad. Entonces, por eso se relacionan con la matemática. El derecho, en este caso, se relaciona con el derecho porque cada principio, cada norma nos dan una idea o nos regulan en cada sociedad que nosotros tenemos, al igual que el derecho regula la actividad de la entidad o las personas jurídicas dentro de la sociedad. Por ejemplo, lo que es el código, si se dan cuenta, el código de comercio nos dan a conocer
qué es lo que no, cómo debemos de presentar a nosotros nuestros estados financieros y cuáles son los libros que nosotros debemos de llevar al realizar o al llevar nuestra contabilidad, al igual que en este caso lo que es la ley de impuestos sobre la renta, el ISR. Entonces, ya que nosotros somos una entidad, tenemos que tener idea cuáles son los impuestos que nos exonera o no somos exentos de pagarlo y cuáles son nuestros impuestos en cada momento, en qué tiempo nosotros debemos de pagarlo. Por ejemplo, si hablamos de la ley de IVA, a cada mes nosotros debemos de pagar en qué mes o en qué plazo nos dan para poder realizar nuestra declaración. Entonces, por eso se relacionan con el derecho. Dentro de la estadística, en este caso, eh, ya bien sabemos que la estadística es la rama de la matemática, entonces dentro de las estadísticas nos dan todos los datos numéricos que nosotros debemos de obtener para basarse en los cálculos de las probabilidades. Por ejemplo, lo que es si nosotros vamos a realizar una auditoría dentro de los estados financieros, entonces solo vamos a aplicar el 10% o el 5%, una probabilidad que nosotros debemos de aplicar para poder realizar nuestros estados financieros, o las fórmulas que nosotros debemos de aplicarlo, o la comparación de los hechos que han realizado dentro de la empresa. Entonces es muy importante cada uno de lo que cada una de las ciencias que se relaciona con la contabilidad. Al igual que en este caso cuando hablamos de la economía. Dentro de la economía, ya bien sabemos que dentro de la economía se refiere en lo que es o se estudia todos los métodos que satisfacen las necesidades materiales humanas, tanto la administración como los bienes escasos. Ellos se relacionan en lo que es entre lo que es la dependencia o relación entre lo que es el hombre, la producción de bienes materiales, tanto que la contabilidad se relaciona con la economía porque es lo que estudia la riqueza, es decir, estudia la riqueza, tanto la producción de cada país y entre lo que es la contabilidad se registra todas las cuentas que se dan en las mismas. Entonces es muy importante la economía dentro de las relaciones de la contabilidad. La administración, en este caso, es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un buen administrador, quienes llevan la administración de lo que es dentro de la entidad, no va a funcionar, al igual que dentro de la administración es lo que o es una ciencia que va o estudia todo el conjunto de la contabilidad, en este caso lo que es la administración o la encargada de ver cómo tiene que formar o realizar un trabajo. Es decir, si nosotros no tenemos una buena administración, no vamos a lograr con el trabajo que nosotros tenemos como objetivo. Entonces es muy importante la administración porque si nosotros somos una empresa y no tenemos una buena administración, solo gastamos el dinero, solo vamos a utilizar en cosas que no nos convienen a nosotros. Entonces es muy importante la administración para que la entidad funcione de una manera eficiente y eficaz. Por ejemplo, si nosotros somos una entidad y el administrador o el gerente, que es la encargada de ver y solo ayudan invierten el dinero en otras cosas que no nos ayudan a nosotros como empresa. Entonces, en este caso no tenemos una buena administración. ¿Por qué? Porque un buen administrador tiene que guiar a sus empleados, tiene que ver dentro del control interno. Estamos hablando del control interno de la entidad. En este caso, ellos tienen que
llevar la administración dentro de la empresa, no fuera de la empresa. ¿Por qué? Porque si nosotros invertimos en algo que no nos genera lucro, entonces, ¿de qué nos sirve? Por ejemplo, X entidades solo invierta en ciclismo, solo invierta en apoyo de fútbol, y no han pagado sus sueldos a sus empleados, o no han comprado un equipo que sí nos genera lucro o que sí la empresa necesita. Entonces, es ahí no tenemos una buena administración. Entonces, es muy importante lo que es la administración dentro de la contabilidad. Lógica. En este caso, la lógica es muy importante también porque dentro de la contabilidad, a realizar todo el proceso de la contabilidad, tanto lo que es la deducción, de la estructura, de los métodos de cada uno de los principios sobre lo que constituye la teoría de la contabilidad. No es que nosotros estamos realizando lo que son los estados financieros, pero muchas veces nosotros casi no nos gusta llevar la contabilidad porque es más lógica, es más análisis. Tenemos que analizar, ya que tal día realizó una operación, pero ¿cómo quedaría la partida? Entonces, en este caso tiene que ver con la lógica, la ética. Dentro de todas las ciencias que se relacionan lo que es la contabilidad, cada una de las ciencias que se relacionan es muy importante, pero dentro de la contabilidad la ética es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestros valores, tenemos nuestros principios como persona, como contador, al realizar todas las operaciones eh, de los estados financieros. Tenemos que nosotros conformarnos o evaluarnos nosotros mismos de que tenemos una conducta intachable. ¿Por qué? Porque no es que nuestro contador o el auditor o el contador general su conducta es intachable porque tiene ética. Ya con él platico de todas las cosas porque él no solo escucha la información aquí y pasa con otra empresa o con sus amigos. Entonces es muy importante dentro de lo que es la contabilidad. ¿Por qué? Porque ya que nosotros tenemos que tener nuestros valores, tanto lo que es honradez, en este caso, al realizar como contador, estoy realizando o manejo lo que es el efectivo o realizo los pagos de los empleados, extiendo los cheques, no voy a agarrar el dinero que no es mío, que no me pertenecen a mí, eso es de la entidad, esto es de la empresa, de la institución, del instituto, no es mío. Aunque hay un quetzal ahí tirado, yo no lo puedo agarrar porque yo como persona, como profesional, tengo ética. Al igual que en este caso, el orden, la limpieza, la prudencia, lealtad, confidencialidad. En este caso, al realizar todas mis actividades dentro de la contabilidad, tengo que tener todo en orden. No es porque yo ya registré una factura y lo dejo tirado en tal lugar o la agrego en tal lugar, no. Por eso nosotros, eh, los contadores, tienen que tener en orden toda la documentación, la limpieza. ¿Por qué? Porque en este caso, ya que nosotros ya aplicamos los principios de la contabilidad, no nos gusta que utilicen corrector o llegan con uno ahí, ¿qué es eso? ¿De qué oficina es? Del contador. Entonces es muy, muy importante lo que es la limpieza, la confidencialidad y lealtad ante mi empresa. Yo tengo lealtad y tengo que cumplir con mi lealtad, tengo que aplicar la ética al realizar o llevar la contabilidad. Si yo tengo información muy importante que la empresa me proporcionó o que la empresa o que el gerente me indicó, entonces eso se queda en la empresa. Ya cuando salgo, ya estoy fuera de la empresa, se queda ahí dentro de la empresa.
Yo no tengo que revelar toda la información que a mí me han proporcionado. Entonces, muy importante. Esto ha sido acerca de lo que son la contabilidad y las otras ciencias. Gracias.